Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 3 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los principales grupos farmacológicos que modifican las funciones del sistema cardiovascular y tienen utilidad en el tratamiento de afecciones como la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o arritmias, enfermedades con una alta prevalencia en nuestra población. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema cardiovascular a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el medicamento de elección para el tratamiento de la hipertensión arterial a partir de sus características farmacológicas. Explicar la fundamentación farmacológica del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica de acuerdo a los mecanismos de acción de estos medicamentos. Identificar los principales usos de los antiarrítmicos partiendo de sus acciones farmacológicas. En la semana anterior estudiamos los grupos farmacológicos que actúan sobre el sistema endocrino metabólico. Abordamos aquellos fármacos de utilidad en la diabetes mellitus, las hormonas tiroideas y drogas antitiroideas y otros importantes grupos como hipolipemiantes, glucocorticoides, hormonas sexuales y contraceptivos hormonales. La presión arterial es el resultado de dos factores totalmente opuestos, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Estos parámetros fisiológicos dependen de la frecuencia cardíaca, contractilidad, volumen sistólico, volumen sanguíneo, todo esto influenciado por la actividad del sistema nervioso simpático. Sin dudas, la hipertensión arterial puede considerarse una entidad nosológica bien definida y de valor pronóstico incuestionable. Las consecuencias médicas de no tratarla da lugar a un riesgo 3 veces superior de padecer enfermedad coronaria, fallos cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Así, lo que se pretende mejorar con la terapéutica antihipertensiva no es solo disminuir las cifras de tensión arterial, sino controlar este riesgo. Son muchos los fármacos utilizados en el tratamiento de esta entidad, pero sin dudas los más utilizados por haber demostrado eficacia y seguridad en estudios controlados son los siguientes. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECAS, como el captopril y enalapril. Diuréticos, tiacídicos como hidroclorotiazida y clortalidona. Deasa como la furosemida. Ahorradores de potasio como la espironolactona. Además tenemos a los beta bloqueadores como atenolol, propranolol, metoprolol y la betalol. Bloqueadores de los canales de calcio, dihidropiridínicos, nifedipina, no dihidropiridínicos, diltiazem y verapamilo. Otros como los sartán, metildopa, hidralazina y prazosin. Los diuréticos son útiles en la hipertensión arterial por su capacidad de reducir el volumen plasmático y el gasto cardíaco, como consecuencia de su efecto natriurético. Todos son eficaces en el tratamiento de esta afección, pero los más ampliamente utilizados son las tiazidas, como hidroclorotiazida y clortalidona. Los efectos adversos más importantes de las tiazidas derivan de su acción renal. Así tenemos hipotensión, hipopotasemia,
alcalosis metabólica, hiponatremia, deshidratación, dislipidemia, intolerancia a la glucosa e impotencia. Se deben evitar las dosis altas en la diabetes mellitus y la insuficiencia renal crónica. Las tiazidas pierden eficacia en la insuficiencia renal moderada y avanzada. Los 3 grupos de diuréticos se emplean en el tratamiento de la hipertensión arterial y en otras situaciones clínicas que presentan retención de líquidos y edemas, como insuficiencia cardíaca congestiva, donde se utiliza la furosemida y espironolactona, síndrome nefrótico, diabetes insípida, donde se utilizan las tiazidas, hiperaldosteronismo secundario, la espironolactona, edema y ascitis por enfermedades hepáticas. Las tiazidas son útiles en hipertensos de la raza negra obesos, hipertensión arterial sistólica aislada en ancianos y reducen la incidencia de enfermedad cerebrovascular. Estos medicamentos se contraindican en la gota. Debemos tener cuidado al indicar estos fármacos en la dislipidemia, ya que en dosis altas aumentan los niveles de LDL colesterol, colesterol total y triglicéridos. En la insuficiencia renal moderada y avanzada, que como señalamos, las tiazidas pierden eficacia y solo la furosemida puede utilizarse en estos pacientes. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises el mecanismo de acción y las acciones farmacológicas de los diuréticos en el libro de texto y materiales complementarios que se encuentran en el CD de la asignatura. Las interacciones medicamentosas pueden ser una de las causas de respuesta inadecuada al tratamiento, por lo que te recomendamos que revises siempre las interacciones de relevancia clínica para cada grupo farmacológico. La interacción más importante es la que se produce entre diuréticos tiazídicos y beta bloqueadores, pues mientras los primeros provocan la eliminación de agua y sodio, aumentan la actividad plasmática de renina, acciones que son contrarrestadas por los beta bloqueadores al retener agua y sodio, pero disminuir la actividad plasmática de renina. La interacción más temida es la que se produce al asociar una tiazida con quinidina. La hipopotasemia causada por la primera precipita la prolongación del intervalo QT, pudiendo desarrollar una taquicardia ventricular polimorfa y desembocar en una fibrilación ventricular letal. Los beta bloqueadores son considerados fármacos de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes que no tengan contraindicación a estos medicamentos. Por lo estudiado en farmacología general, recordarás su utilidad en esta indicación. Te recomendamos que durante el estudio independiente revise su mecanismo de acción y acciones farmacológicas y la comprenderás mejor. Los beta bloqueadores pueden tener actividad selectiva o no sobre el receptor beta. Tienen actividad selectiva sobre el receptor beta 1, atenolol, metoprolol y bisoprolol. Son inespecíficos para el receptor beta, propranolol, nadolol o timolol. Los efectos indeseables más frecuentes de estos medicamentos son la bradicardia por el bloqueo de receptores beta 1 cardíacos, hipotensión, astenia, frialdad de extremidades, broncoconstricción, en especial los no selectivos, hipertensión de rebote, dislipidemia, intolerancia a la glucosa y efectos sobre el sistema nervioso central como insomnio, pesadillas provocadas fundamentalmente por los antagonistas inespecíficos de los receptores beta como el propranolol. Los beta bloqueadores se utilizan como hipotensores, antianginosos y antiarrítmicos, por lo que se prefieren en aquellos pacientes hipertensos con cardiopatía isquémica y taquiarritmias.
Son también eficaces en la hipertensión arterial acompañada de migraña o hipertiroidismo. Se contraindican en el asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bradicardia, bloqueo auriculoventricular grado 2 y 3, enfermedad vascular periférica, diabetes mellitus. Estas dos últimas contraindicaciones son relativas. En cuanto a las interacciones de los beta bloqueadores, podemos señalar que no se asociarán a bloqueadores de los canales de calcio como verapamilo y diltiazem, por el peligro de bradicardia extrema y bloqueo auriculoventricular. Algunos fármacos aumentan la eficacia de beta bloqueadores, como diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, cimetidina y quinidina. Disminuyen la eficacia de los beta bloqueadores, los antiinflamatorios no esteroideos, antiácidos y alimentos. Los bloqueadores de los canales de calcio son considerados medicamentos de segunda línea en el tratamiento de la hipertensión arterial, por no haber demostrado en estudios controlados una disminución importante de la morbimortalidad por complicaciones de la hipertensión arterial, y se prescriben en aquellos pacientes que no toleran los medicamentos de primera elección. Estos se clasifican en bloqueadores de los canales de calcio de tipo dihidropiridinas, como la nifedipina, nicardipina, amlodipina y nimodipina, y no dihidropiridinas como el verapamilo y diltiazem. Los fármacos de este grupo provocan vasodilatación, disminución de la resistencia vascular periférica y de la tensión arterial. Te recomendamos revises durante el estudio independiente su mecanismo de acción y acciones farmacológicas. Las reacciones indeseables de los bloqueadores de los canales de calcio, como la nifedipina, son edema de las extremidades inferiores, cefalea, hipotensión, taquicardia, palpitaciones y rubor facial, secundario a su acción vasodilatadora. Los efectos adversos más frecuentes del verapamilo y diltiazem pueden ser bradicardia, bloqueo auriculoventricular y estreñimiento. Estos medicamentos se prescriben en la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. Verapamilo y diltiazem además son útiles en el tratamiento de las taquiarritmias. De forma general, se recomiendan en hipertensos con asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, migraña, taquicardia supraventricular, en la que se deben prescribir los bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos. Las interacciones más frecuentes de los bloqueadores de los canales de calcio las podemos dividir en fármacos o sustancias que aumentan la eficacia de bloqueadores de los canales de calcio, como jugo de toronja, cimetidina, claritromicina y eritromicina, y fármacos que disminuyen la eficacia de los bloqueadores de los canales de calcio, como rifampicina, difenilidantoína, fenobarbital y otros inductores de las enzimas hepáticas. Los bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínicos, como la nifedipina, asociados a los beta bloqueadores, pueden ser causa de hipotensión marcada si no se utilizan las dosis correctas, y como señalamos previamente, los bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos, como verapamilo o diltiazem, no deben prescribirse junto a los beta bloqueadores por el riesgo de bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Cuando estudiamos los mediadores químicos y los medicamentos relacionados con estos, conocimos de la utilidad del captopril en la hipertensión arterial.
Para profundizar en su mecanismo de acción y acciones farmacológicas, debe revisar el libro de texto y los materiales complementarios que se incluyen en el CD de la asignatura. Recordarás que la tos es una de las reacciones indeseables más frecuentes de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, sobre todo con el captopril. Al impedir la degradación de las quininas, muchas veces requiere la suspensión del tratamiento o cambio a otro miembro del grupo. También puede ocurrir hiperpotasemia, deterioro agudo de la función renal, hipotensión, rash, disgeusia y edema angioneurótico. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están indicados en la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca congestiva. Son los medicamentos de elección en el tratamiento del paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, disfunción ventricular izquierda y nefropatía diabética. Estos fármacos se contraindican en el edema angioneurótico por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, insuficiencia renal anúrica, embarazo, hiperpotasemia y estenosis bilateral de la arteria renal. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina aumentan la eficacia de diuréticos y otros antihipertensivos y disminuyen la eficacia de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos. Los antagonistas de los receptores de angiotensina son considerados fármacos de segunda línea en el tratamiento de la hipertensión arterial. Están indicados en aquellos pacientes que no toleran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, sobre todo por la aparición de tos o que presentan alguna contraindicación a los mismos. Las reacciones adversas son similares a las de los IECAS, excepto la tos. Las interacciones de estos fármacos son similares también a las de estos medicamentos. Durante el estudio independiente debes revisar las características farmacológicas de este grupo. El principal síntoma de la cardiopatía isquémica es la angina de pecho, definida como dolor, opresión o malestar, generalmente torácico, atribuible a isquemia miocárdica transitoria, asociado principalmente con enfermedad coronaria obstructiva. La complicación más seria es el infarto agudo del miocardio, constituyendo una de las primeras causas de muerte en el mundo. Existen tres tipos de angina: la angina de esfuerzo, provocada por el ejercicio y asociada a ateroesclerosis; angina de reposo, asociada a vasoespasmo coronario; angina inestable, implica la evolución complicada de la placa ateroesclerótica. Aunque sea cual sea la causa, existe siempre un desequilibrio entre el aporte y las demandas de oxígeno del miocardio. El principal objetivo del tratamiento farmacológico es aumentar el aporte o disminuir las demandas de oxígeno del miocardio y conseguir disminuir el riesgo de infarto y la muerte. En segundo lugar, prevenir la recurrencia de síntomas y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Los fármacos antianginosos se clasifican teniendo en cuenta su acción sobre la isquemia en fármacos hemodinámicos, que incrementan el aporte y reducen los requerimientos miocárdicos de oxígeno, nitratos, nitroglicerina y dinitrato de isosorbide, beta bloqueadores, atenolol, propranolol y metoprolol, bloqueadores de los canales de calcio, dihidropiridinas como nifedipina, amlodipino, y no dihidropiridinas como verapamilo y diltiazem. Fármacos metabólicos
como el nicorandilo y la trimetazidina. Los beta bloqueadores y los bloqueadores de los canales de calcio fueron tratados ya como fármacos antihipertensivos. Te recomendamos que revises en tu libro de texto y materiales del CD su efecto como fármacos antianginosos. Los fármacos antianginosos más utilizados para el control de los síntomas agudos y el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad son los nitritos. Los mismos actúan al liberar el radical libre óxido nítrico de la pared vascular. Este estimula a la guanilato ciclasa formándose el GMP cíclico, dependiente de quinasa. Esto provoca la desfosforilación de las cadenas de miosina con la consiguiente vasodilatación. Los cambios hemodinámicos ocurridos son los más importantes en su efecto antianginoso y provocan venodilatación, reduciendo la precarga. Disminuyen la resistencia vascular periférica por vasodilatación arterial, reduciendo también la poscarga. La disminución del retorno venoso y la presión arterial reducen la tensión intramiocárdica y las necesidades de oxígeno del corazón. Reducen el trabajo del corazón y las demandas de oxígeno del miocardio. En los vasos coronarios provocan dilatación de los mismos y redistribución del flujo coronario desde la región epicárdica hacia el subendocardio. Además tienen un efecto antiagregante plaquetario, lo que les confiere también utilidad como fármacos antianginosos. Los principales efectos adversos son derivados de su acción vasodilatadora, como la cefalea, que aparece entre el 25 y 50% de los pacientes tratados. Su intensidad y duración pueden obligar a suspender el tratamiento. La misma disminuye o desaparece entre 1 o 2 semanas. Además puede aparecer rubor, vértigo, nerviosismo, taquicardia, mareos, sudoración, debilidad, hipotensión ortostática y la tolerancia a los nitritos, frecuente y que puede llevar a cambios en la frecuencia de administración. Otras reacciones adversas relacionadas con el sistema digestivo o cutáneas, te recomendamos las revises en tu libro de texto y otros materiales que aparecen en el CD de la asignatura. En la asignatura Clínica 1 conociste el síndrome de insuficiencia cardíaca, caracterizado por un conjunto de síntomas y signos consecuencia del deterioro de la función contráctil de los ventrículos, que provoca un fallo de bomba del corazón y se traduce en una disminución del gasto cardíaco. Están expuestos a este síndrome la mayoría de los pacientes cardíacos y en particular los que padecen de enfermedad coronaria, hipertensión arterial, valvulopatías o miocardiopatías. Es un grave problema sociosanitario cuya prevalencia aumenta progresivamente con la edad. Es causa frecuente de ingreso hospitalario, discapacidad y mortalidad en la población. Observa la figura y recordemos qué ocurre en un paciente con insuficiencia cardíaca como consecuencia de la reducción del volumen minuto. En la insuficiencia cardíaca, incluso asintomática, tiene lugar la activación de diversos sistemas neurohumorales y predominan los que producen vasoconstricción arteriovenosa, retención hidrosalina y efectos proliferativos, sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, vasopresina y endotelinas. A largo plazo, la vasoconstricción arteriovenosa aumenta la pre- y poscarga. La retención hidrosalina facilita la aparición de edemas y signos de congestión pulmonar, y el aumento de la frecuencia cardíaca genera la aparición de taquiarritmias
e incrementa las demandas miocárdicas de oxígeno y la isquemia cardíaca, que es la principal causa de insuficiencia cardíaca. Todos estos efectos deprimen aún más la función ventricular y la perfusión cardíaca. En la actualidad, el interés se ha centrado en la activación patológica de los mecanismos neuromorales que caracterizan esta enfermedad. Se ha comprobado su relación con el empeoramiento de la función ventricular y la capacidad funcional, la progresión de la insuficiencia cardíaca y un aumento de la morbilidad y mortalidad. Los avances en el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad han determinado la reevaluación de las opciones de tratamiento farmacológico, lo que ha orientado hacia el uso de fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que pasaron a ser los medicamentos de elección, relegando a otros, como los cardiotónicos, que se consideraban de primera línea. Sin olvidar el tratamiento no farmacológico que se aplica a todos los pacientes y se considera tan importante como los medicamentos, nos referiremos al tratamiento farmacológico, que incluye fármacos de probada eficacia. Basado en los mecanismos fisiopatológicos descritos, se clasifican en medicamentos que reducen la precarga y el volumen intravascular. Ahí tenemos a los diuréticos, de asa como la furosemida, tiazídicos como hidroclorotiazida y clortalidona, ahorradores de potasio como la espironolactona. Medicamentos que inhiben los mecanismos neurohumorales activados en la insuficiencia cardíaca, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, el enalapril o el lisinopril. Antagonistas del receptor de la angiotensina 2, losartán o valsartán. Bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos, carvedilol, bisoprolol o metoprolol. Medicamentos que aumentan la fuerza de contracción del corazón, como los glucósidos cardíacos, cuyo representante fundamental es la digoxina. Por último, se incluyen en esta clasificación medicamentos utilizados en diferentes situaciones clínicas que acompañan a la insuficiencia cardíaca, vasodilatadores como hidralazina y dinitrato de isosorbide, antiarrítmicos como la miodarona, inotrópicos no glucósidos como la dobutamina, anticoagulantes como la warfarina e hipolipemiantes como las estatinas. Si el paciente que padece de insuficiencia cardíaca continúa con síntomas a pesar de recibir un IECA y un diurético, se recomienda añadir la digoxina. A continuación, abordaremos las principales características farmacológicas de esta. Los glucósidos cardíacos tienen estructura química similar y se encuentran en diversas plantas, especialmente en las hojas de la Digitalis lanata y de la Digitalis purpurea, por lo que también se les denomina glucósidos digitálicos o simplemente digitálicos. De ellos, solo se utiliza actualmente en la insuficiencia cardíaca la digoxina. La digoxina se fija de manera específica y con alta afinidad a la ATPasa sodio-potasio dependiente o bomba de sodio. El bloqueo de la enzima conduce a un incremento progresivo de la concentración intracelular de sodio y a una reducción de la concentración intracelular de potasio. Este aumento de la concentración intracelular de sodio activa la entrada de calcio que se intercambia por el sodio, a la vez que disminuye la salida de calcio. El resultado es un aumento de la concentración de calcio a la altura de las proteínas contráctiles durante la sístole, lo que explicaría el incremento de la contractilidad. El aumento de la concentración de calcio intracelular no solo es responsable del aumento de la contractilidad, sino también de algunos signos cardíacos de la intoxicación digitálica, como los postpotenciales tardíos o el acortamiento de la duración del potencial de acción cardíaco, ya que el aumento de la concentración de calcio intracelular
activa una corriente de salida de potasio. Como resultado de este mecanismo de acción, las acciones farmacológicas de la digoxina son: aumenta la contractilidad cardíaca, su principal acción farmacológica. Tiene además acciones electrofisiológicas como disminuye la frecuencia sinusal, aumenta el automatismo, prolonga el período refractario del nodo aurículo-ventricular, acorta la duración del potencial de acción y de los períodos refractarios auricular y ventricular, deprime la excitabilidad y la velocidad de conducción. Posee además acciones neurohumorales como aumenta el tono vagal, inhibe el tono simpático y reduce la actividad de la renina plasmática. La digoxina está indicada en la insuficiencia cardíaca por difusión sistólica ligera a moderada sintomática, asociado a un diurético y a un IECA, y para controlar la frecuencia ventricular en pacientes con fibrilación auricular. Es un medicamento con estrecho margen de seguridad, que puede provocar reacciones adversas como la intoxicación digitálica, la que se potencia por la interacción con otros medicamentos. Durante el estudio independiente, debes revisar la farmacocinética, reacciones adversas más frecuentes y las interacciones de este fármaco. Cualquier alteración en la génesis o en la conducción de los impulsos eléctricos que se desencadenan y extienden desde los miocitos provocará una arritmia. Los antiarrítmicos son un grupo heterogéneo de sustancias con propiedades electrofisiológicas que le permiten suprimir los trastornos del ritmo cardíaco. En la actualidad, continúan siendo el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes con arritmias, aunque diversas estrategias eléctricas y quirúrgicas pueden reemplazarlos en determinados grupos de pacientes. Hasta hoy se mantiene la clasificación propuesta por Vaughan Williams en 1984, pese a varios intentos por encontrar otras más útiles a la hora de orientar el tratamiento. Son antiarrítmicos de la clase 1 los bloqueadores de los canales de sodio, de la clase 1A como la quinidina, procainamida o disopiramida, 1B como la lidocaína, la mesilectina y la difenilidantoína, y de la clase 1C como la propafenona o la flecaimida. En la clase 2 se sitúan los bloqueadores beta-adrenérgicos, como propranolol, atenolol y metoprolol. En la clase 3, los bloqueadores de los canales de potasio, amiodarona y sotalol. Y en la clase 4, los bloqueadores de los canales de calcio, verapamilo y diltiazem. Otras drogas antiarrítmicas no incluidas en esta clasificación son atropina, isoprenalina, adenosina, cloruro de magnesio, adrenalina, digoxina y cloruro de calcio. Las principales indicaciones de los antiarrítmicos más empleados en terapéutica se presentan a continuación. Los antiarrítmicos de la clase 1A pueden indicarse en el flúter y fibrilación auricular, en este caso la quinidina, cuando otros fármacos no se toleran o están contraindicados. En la taquicardia o arritmias ventriculares sostenidas en el infarto agudo del miocardio, la procainamida puede utilizarse como droga de segunda línea. Los antiarrítmicos de la clase 1B se indican en el tratamiento agudo de arritmias ventriculares, particularmente de origen isquémico, como en el postinfarto de miocardio, y en este caso la lidocaína es el medicamento de elección. En las arritmias por digital se puede utilizar la difenilidantoína. Los antiarrítmicos de la clase 1C pueden indicarse en la fibrilación auricular de reciente comienzo, en las taquicardias por reentrada intranodal y en el síndrome de Wolff-Parkinson-White si no es posible hacer la ablación con catéter.
en la taquicardia ventricular sostenida con peligro para la vida. Recordemos que la propafenona y la flecainida, miembros de este grupo, aumentan la mortalidad en pacientes con cardiopatía isquémica, infarto previo o alteraciones estructurales, por lo que su uso está contraindicado en estos pacientes. Los antiarrítmicos de la clase 2, los beta bloqueadores, se indican en taquiarritmias supraventriculares, arritmias ventriculares no sostenidas en el infarto agudo del miocardio y arritmias ventriculares sostenidas asociados con otros antiarrítmicos. Dentro de los antiarrítmicos de la clase 3 se destaca la amiodarona, que puede utilizarse en arritmias ventriculares y supraventriculares. Provoca reacciones adversas de importancia, pero su administración no se asocia a aumento de la mortalidad. Se utiliza en el flúter y fibrilación auricular, en arritmias ventriculares no sostenidas y sostenidas, en las taquicardias supraventriculares, en la angina variante complicada por arritmias ventriculares graves. Mientras que los antiarrítmicos de la clase 4, los bloqueadores de los canales de calcio, se indican en las taquicardias supraventriculares por reentrada y en el flúter y fibrilación auricular. El empleo de este grupo de fármacos requiere tener presentes sus riesgos y beneficios. Los fármacos antiarrítmicos pueden reducir los síntomas relacionados con la arritmia. Algunos reducen la mortalidad a largo plazo en pacientes asintomáticos, comprobado para los beta bloqueadores. Dentro de los riesgos están los efectos adversos relacionados con altas concentraciones, efectos adversos no relacionados con altas concentraciones, efectos adversos potenciados por la combinación con otras drogas o el estado del corazón, y el efecto proarritmogénico. Aunque es más significativo con algunos fármacos, todos los antiarrítmicos tienen la capacidad de desencadenar arritmias. Este y otros efectos indeseables, así como las acciones farmacológicas de este grupo, debes revisarla en tu libro de texto durante el estudio independiente. Se reporta el uso de las plantas medicinales en afecciones del sistema cardiovascular. Como protector vascular, Citrus spp, la naranja agria, dulce y el limón, Allium sativum o ajo y Allium cepa o cebolla. Con efecto diurético, Citrus spp, naranja agria, dulce y limón, Cocos nucifera, el coco, Sea mais, el maíz, Orthosiphum aristatus, el té de riñón, Tamarindus indica, el tamarindo, y Lepidium virginicum, el más tuerzo. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas con actividad sobre el sistema cardiovascular. Al finalizar la actividad orientadora podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los fármacos de primera elección en el tratamiento de la hipertensión arterial son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, diuréticos y betabloqueadores. Pueden utilizarse otros grupos considerados de segunda línea, teniendo siempre en cuenta la importancia de prescribir un tratamiento individualizado. El principal objetivo del tratamiento farmacológico de la cardiopatía isquémica es aumentar el aporte o disminuir las demandas de oxígeno del miocardio para conseguir reducir el riesgo de infarto y la muerte. Los nitritos, betabloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio están indicados en el tratamiento de la angina de pecho, solos o combinados. La digoxina es un glucósido cardíaco que aumenta la contractilidad y está indicada en la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica ligera a moderada asociada a un diurético y a un IECA. Los antiarrítmicos se indicarán en las arritmias sintomáticas cuando el poder profiláctico del fármaco
supere sus efectos indeseables. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora abordaremos importantes grupos de medicamentos que pueden ser utilizados en el tratamiento de enfermedades frecuentes del sistema nervioso. Tal es el caso de los antiparkinsonianos, anticonvulsivantes y psicofármacos. También haremos referencia a las características de las principales adicciones.